Bueno, continuando, lo que vamos a hacer es, bueno, como trabajo que tenemos que hacer ahora en forma virtual, es desglosar prácticamente una condición de alto riesgo, ¿ya? Tenemos que desglosar una condición de alto riesgo, de esta forma como yo lo estoy haciendo en este caso, ¿ya? Nuestro caso es neumotórax, ¿ya? Ese es nuestro caso. Entonces, cuando tenemos un paciente, lo primero que necesitamos es tener una escena, ¿verdad? Entonces, esta es mi escena. La escena es qué ha pasado con el paciente, qué le ha ocurrido, por qué el paciente está mal. Entonces, yo he escogido que es un estudiante que al retornar a su casa es asaltado. Le quieren robar el celular. Bueno, pues, y este estudiante lo que hace es resistirse. Trata de pelear con el ladrón. Entonces, en el forcejeo y demás, el ladrón lo que hace es saca un cuchillo, saca una navaja, y lo que hace es le apuñala. Le mete el cuchillo en el tórax y le saca, ¿no? Lo va a hacer en el lado izquierdo del tórax, en el lado izquierdo. Entonces, lo que hace es introduce el cuchillo al lado izquierdo y lo saca. Esa es mi escena, ¿ya? Entonces, lógicamente, es una herida penetrante que ha entrado hasta la pleura. Entonces, esta herida lo que va a hacer es, el aire se va a empezar a entrar a través de esta herida dentro de lo que es la cavidad pleural. Y vamos a empezar con todo lo que hemos hablado de un neumotórax, ¿ya? Es muy importante es la escena, porque de acuerdo a la escena, yo ya voy analizando y voy ya tratando de imaginar qué es lo que podría tener el paciente. Bueno, lo segundo que tengo que hacer es el ABDS, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, en el ABDS, lo que vemos es si el paciente está consciente o inconsciente. Les recuerdo que dijimos que para fines prácticos, todos nuestros pacientes, bueno, lo ideal es de que estén conscientes. Cosa de poder hablar con ellos, de que ellos nos puedan dar sus síntomas, sus molestias, ¿ya? Entonces vamos a encontrar un paciente quejumbroso, que le está doliendo, que tal vez pide ayuda, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros encontremos al paciente, pues, lógicamente tendremos que llamar a la ambulancia, tendremos que identificarnos como personal de salud y tendremos que acercarnos al paciente, ¿verdad? Eso es la clave, la clave de lo que es la parte del acercamiento, ¿ya? Entonces, una vez que nos hemos acercado con el paciente, pues lógicamente le vamos a decir qué ha pasado. Entonces el paciente nos va a contar, ¿no?, de que le han querido asaltar y le han metido un cuchillo en el tórax. Él nos va a decir la escena que nosotros ya la hemos armado, ¿ya? Entonces, una vez que estamos hablando con el paciente, lo que tenemos que hacer es empezar a interrogar. Y lógicamente tal vez la primera interrogante que le vamos a pedir es ¿qué ha pasado? Entonces el paciente nos va a tratar de contar qué le ha pasado, qué le ha ocurrido, ¿ya? Una vez que el paciente nos dice eso, lo que ahora tenemos que hacer nosotros es el interrogatorio, la anamnesis, en relación al cuadro clínico, ¿ya? En el interrogatorio, lo que nosotros vamos a encontrar son los síntomas. Les recuerdo que los síntomas son todas las manifestaciones subjetivas. Son cosas que nosotros no podemos ver, no podemos tocar. Son cosas que el paciente va a sentir, ¿ya? Entonces, muchos síntomas que puede tener el neumotórax. Hablamos, por ejemplo, de la disnea, la dificultad para respirar. También les aclaro de que hay algunos síntomas que a momentos se vuelven signos. Por ejemplo, la disnea. Si yo encuentro al paciente que está, pues está con disnea, ¿ya? Pero podría encontrar al paciente que ya está respirando normal y me dice que ha tenido disnea. Entonces, algún síntoma, si lo veo, podría ser un signo, ¿no? El paciente va a estar sumamente ansioso, pues lógicamente un pulmón va a empezar a afectarse y cada vez va a ser más difícil que el paciente pueda respirar, ¿no? Debilidad
es una debilidad generalizada. Visión borrosa. El paciente va a aparentar de que no está viendo bien, de que ve medio borroso. Mareos. La sensación de que el suelo se mueve. Tendencia al desmayo, se quiere desmayar. Aquí también podemos tener lo que es el dolor en el tórax por el apuñalamiento, ¿no? Entonces, son síntomas, son cosas que el paciente nos va a decir y que nosotros, lógicamente, pues vamos a analizar. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos interrogado y hemos encontrado todos los síntomas posibles, lo que vamos a hacer ahora es un examen físico. Entonces, ahora vamos a examinarle al paciente. Lo ideal siempre es examinar en forma descendente. Empezamos en la cabeza y terminamos en los pies. ¿Ya? Y vamos a ir encontrando varios signos. Los signos son manifestaciones objetivas. Son cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler en algunos casos, ¿no? Entonces, entre uno de los signos tenemos la cianosis. Recuerden que la cianosis es el color azulado de los labios por una mala oxigenación. Tenemos la taquipnea, la respiración más de 18 por minuto. Tenemos la taquicardia, el pulso que es más de 100 por minuto. Tenemos el llenado capilar, cuando le apretemos la uña de chunguear, se va a volver blanca y cuando le soltemos va a volver a su color normal en más de 2 segundos, ¿no? Entonces, un llenado capilar prolongado. Vamos a tener abombamiento de los músculos intercostales del lado afectado. Bueno, y posteriormente vamos a tener distensión de las venas del cuello. Entonces, a ambos lados del cuello del paciente, las venas yugulares van a estar llenas de sangre, turgente, llenas de sangre. Y también vamos a tener desvío de la tráquea. La tráquea se va a desviar y la tráquea siempre se desvía al lado sano, ¿no? Bueno, podemos tener otros signos más, por ejemplo, la palidez, ¿no? Bueno, y otros más que nos vamos ya imaginando, ¿no? Recuerden que el neumotórax nos va a hacer un estado de shock. Bueno, y va a tener todos los signos como los síntomas de un estado de shock. Bueno, una vez que hemos concluido la anamnesis y el examen físico, vamos a llegar a una conclusión, a un diagnóstico. Mi diagnóstico será neumotórax a tensión abierta. Es un neumotórax, pero es a tensión, porque tiene desvío de la tráquea, dilatación de las venas del cuello, y es abierto porque tiene una herida. Es neumotórax a tensión abierta. Es distinto de que yo diga solamente, por ejemplo, neumotórax. La base de la anamnesis del diagnóstico me va a permitir hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces el diagnóstico es neumotórax a tensión abierta. ¿Y cuál va a ser mi tratamiento? Bueno, pues este paciente, pues, lógicamente, tiene acumulado aire, que si no se saca el aire, el paciente va a morir. Entonces necesitamos sí o sí sacar el aire para dar una chance a que el paciente sobreviva, ¿ya? Entonces hablamos de una herida por apuñalamiento. Entonces lo que vamos a hacer en el tratamiento es descubrir la herida, la destapamos la herida y vamos a meter un material en la herida, que puede ser un bolígrafo, una pinza, el dedo más delgado. La introducimos en la herida y pues haciendo eso vamos a abrir la válvula y el aire va a salir. Entonces, vamos a escuchar el sonido del aire que empieza a salir, ¿ya? De ninguna forma va a salir todo el aire, imposible. Solo va a salir la cantidad suficiente como para que el corazón pueda funcionar, ¿no? Entonces, una vez que ha salido el aire, ahora yo tengo que sellar esta herida, porque si no la sello, el aire puede volver a entrarse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un material de plástico, una bolsa, un nylon y demás,
y voy a cortarlo de tal forma que pueda cubrir toda la herida, ¿ya? Una vez que la he cubierto, tengo que sellar 3 lados. 1, 2, 3 lados. Y un lado tengo que dejar libre. Lo voy a sellar con un esparadrapo o con Yurex o el material que pueda encontrar, ¿no? Entonces prácticamente cubrimos y lo sellamos 3 lados. Con eso lo que hemos conseguido es que el paciente continúe con vida. Les recuerdo que al inicio hemos llamado a la ambulancia. Entonces la ambulancia ya está en camino. Lo que hemos impedido es que el paciente muera. Bueno, ¿cuándo hacemos todo esto? Cuando el paciente presente una de estas 4 cosas, ¿verdad? Eso dijimos. Cuando pierde el pulso, cuando pierde la conciencia, cuando tiene disnea marcada con cianosis o cuando tiene signos tardíos. Y este paciente tenía signos tardíos, ¿no? Desvío de la tráquea, dilatación de las uñas del cuello, signos de shock, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer cada grupo es esto. Es unas diapositivas, o si quieren en formato Word también no hay problema, pero poniendo un orden, ¿ya? El orden es este. Son estas 6 cosas que tenemos que tener de estas condiciones de alto riesgo, ¿no? 1, la escena. 2, la ABDS. 3, el interrogatorio, los síntomas. 4, el examen físico. 5, el diagnóstico. Y 6, el tratamiento, ¿ya? Puntuales. No estamos pidiendo que desglosen todo el tema, sino que lo hagan puntuales, ¿ya? ¿Cuál es la distribución? Esta es la distribución de grupos, ¿no? Entonces, los grupos ya los hemos formado desde el inicio del semestre. El grupo 1 va a ser hemotórax. El grupo 2 va a ser, bueno, pongámosle aquí taponamiento, ¿de acuerdo? Taponamiento cardíaco. El grupo 2 va a ser taponamiento cardíaco. El grupo 3 va a ser shock distributivo. Les recuerdo que el shock distributivo puede ser por alergia o puede ser por sepsis, ¿no? Y el grupo 4 va a ser TEC, ¿ya? Si por alguna razón no pueden juntarse con sus grupos, no pueden comunicarse, pues entonces lo van a tener que hacer individual, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para completar esta práctica. Entonces, con este mismo formato. Bueno, entonces cada grupo tiene que hacer su respectivo tema bajo este formato, ¿ya? Entonces, son estas 6 cosas que tienen que tener cada uno de los temas, ¿ya? Escena, ABDS, interrogatorio, examen físico, diagnóstico, tratamiento. Puntuales, ¿de acuerdo? Eso lo pueden hacer si quieren en diapositivas, lo pueden hacer en un formato Word y tienen que entregármelo, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan en relación al tema o al signo o al síntoma, pues me escriben y les voy a aclarar, pues, a la brevedad posible, ¿ya? Entonces, esta es la distribución entonces que tenemos que hacer con cada grupo. Grupo 1 hemotórax, grupo 2 taponamiento cardíaco, grupo 3 shock, grupo 4, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.